Una iglesia sinodal es una iglesia en la que se camina junto, donde se replantea la autoridad como una autoridad que escucha, de participación con corresponsabilidad de todos los laicos y miembros de la iglesia en vistas de la evangelización, que es la finalidad de la iglesia. En ese contexto de evangelizar al mundo de hoy, el diálogo es una herramienta necesaria, como ya dijo Pablo VI cuando fundó la institución del Sínodo de los Obispos, y también en su encíclica programática Ecclesiam Suam, diálogo hacia adentro y hacia afuera de la iglesia. Diálogo que no es fácil, como todos sabemos. Es difícil, porque nos pone en crisis sacándonos de los esquemas a los que estamos habituados y nos hace repensar profundamente sobre las bases en las que se asienta la teología moral, como las diversas áreas de las cuales pensamos la moral del cristiano. Como testimonio de la fe, la Iglesia tiene que expresar el amor al prójimo, el respeto por el otro y, como dice Francisco, la integración de todos en la Iglesia. Esteban, vos que venías pensando el tema de la cultura, ¿tendrías algo que comentar sobre el enfoque de la moral y un contexto cultural que se presenta como interculturalidad? Bueno, aprovecho para presentarme. Buenos días, soy Esteban Madrid Páez, soy sacerdote de Paraná, digamos que estoy haciendo el doctorado aquí en Roma, en la Academia Alfonsiana, ayudando en una parroquia acá en la ciudad de Roma. Y bueno, tuve también una linda experiencia de pastoral en Paraná con diversas comunidades, pero sobre todo también en la Universidad Católica, en el seminario. Y ahora, bueno, haciendo el doctorado, sí, un tema fuerte que me interpelaba es precisamente este desafío cultural que la moral tiene que enfrentar un mundo tan distinto y que está poco entrenado, ¿no? Porque está poco entrenada, porque se habla mucho del diálogo con la cultura, pero realmente resulta una empresa bastante difícil, ¿no? La cultura que tantas veces se mira como, más bien como un colchón externo, como algo que está un elemento casi menor para la reflexión, ¿no? Como algo posterior. Y una pregunta que surge, bueno, pero ¿por qué la miramos a la cultura como algo tan, a veces externo? Porque me parece que la reflexión teológica se desarrolló por mucho tiempo en un ámbito en un marco de una gran homogeneidad, digamos, ¿no? Y entonces no permitió percibir la fuerza performativa que tiene la propia cultura en la vida personal. O sea, no se pudo ver cómo la cultura tiene una fuerza configuradora en nuestras prácticas y en el modo que tenemos de pensar, ¿no? Es diverso cuando podemos vislumbrar en la historia grandes distancias entre las miradas, si hacemos una mirada histórica, y vemos cómo cambian, ¿no? Las perspectivas, las organizaciones que propone la Iglesia, los valores que iluminan la vida de los creyentes, ¿no? Nos damos cuenta entonces que la cultura tiene una importancia radical. Para dar un ejemplo así muy concreto, digamos, ¿no? Hoy nos parecería casi que hay un abismo infranqueable tratar de entender un cristiano de otro siglo que va al mercado a comprar su esclavo, ¿no? Una realidad cultural que se había normalizado totalmente en la antigüedad y en el medioevo y hasta en la modernidad. O sea, las órdenes religiosas iban a comprar un esclavo, digamos, ¿no? Es decir, algo común, podemos decir, hasta el siglo XVIII y en algunos contextos aún hasta el siglo XIX, ¿no? Es increíble ver cómo el marco cultural invisibilizaba la distancia con los valores del Evangelio y más aún difícil de entender que esta distancia estuviese justificada por una argumentación ética, teológica y por una determinada lectura de la escritura avalada por los padres y por tantos pontífices, ¿no? Claro, hoy las compras se hacen por internet y si bien hay diversas formas de esclavitud humana, nadie pretende legalizarlas. Si bien en el mundo actual coexisten diversas mentalidades. ¿Cómo repercute este hecho en la reflexión teológica moral, Esteban? Yo creo que un cambio grande que tenemos hoy en día es que no necesitamos ser estudiosos de historia
de la moral para experimentar que existen estas tensiones entre distintas sensibilidades éticas y entre distintas configuraciones culturales, ¿no? O sea, hoy estamos en un tiempo en que la multiculturalidad está a la mano, la encontramos en el teléfono, ¿no? La encontramos en, tal cual como decías Miguel, en Internet vemos la inmensa diferencia de culturas, ¿no? Y nuestra experiencia actual está entretejida por esta diversidad inmensa de perspectivas, de culturas, de valores, ¿no? Y que es una pluralidad tan grande que se vuelve imperiosa, digamos, la necesidad de generar capacidades para aprender a caminar sinodalmente, ¿no? Si realmente no queremos encerrarnos ideológicamente, ¿no? A la complejidad de la realidad, o al mismo tiempo dispersarnos en un relativismo extremo, ¿no? Es cierto que en este sentido que el diálogo que se necesita para este discernimiento requiere, eh, digamos, afrontar, digamos, la dificultad de ponernos en crisis y de que se quiebren esquemas a los que estamos muy habituados, ¿no? Todos creo que cada uno de nosotros experimentamos este proceso difícil, ¿no? Y en este sentido, me parece importante ser conscientes y explicitar los propios condicionamientos que tenemos, incluso como teólogos morales, ¿no? Y como agentes de pastoral y como personas que quieren reflexionar sobre estos temas, reconocer que tenemos un lugar desde el cual estamos pensando, ¿no? Y con una experiencia cultural muy concreta, ¿no? Creo que este es un punto inicial interesante, el de la multiculturalidad y también reconocer desde el lugar donde miramos, para poder enfrentar con realismo el escenario que hoy nos encontramos y en el cual Francisco busca invitarnos a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría, como nos decía en Evangelii Gaudium. Ciertamente es un escenario complejo y en el sínodo han surgido una serie de temas, algunos de ellos conflictivos. ¿Cómo se puede afrontar esa complejidad sin perder el horizonte de la evangelización, Esteban? Sí, creo que Francisco se propuso aceptar la complejidad, ¿no? De la situación presente con un paradigma muy concreto que es el paradigma del encuentro. El paradigma que se basaba, como decías al inicio, en el diálogo, ¿no? La Ecclesiam Suam decía, en un mundo que ofrece a la Iglesia no una, sino mil maneras de posibles contactos, decía Pablo VI ya en aquel tiempo, creo que es la opción que el Evangelio inspira, buscar el diálogo de la salvación, ¿no? Más que aquella otra estrategia de la sola defensa protectora o de la distancia fría con el que piensa distinto, ¿no? En este sentido, creo que la propuesta de Francisco nos invita a ensayar un diálogo capaz de escuchar las múltiples voces, las sabidurías, tradiciones de los pueblos, incluso de los distintos espacios, las geografías y sobre todo las culturas en las que la Iglesia ha ido transitando a lo largo de la historia. Una escucha atenta y agradecida de distintas maneras y costumbres que los cristianos, en una legítima autonomía de la vivencia del sentido de la fe, del sensu fidei, han ido encontrando, tanto a lo largo del tiempo como también a lo ancho de las geografías, de las tradiciones, de las culturas, de los modos de ser, ¿no? Eh, Ciertamente esta propuesta, con una conciencia histórica y con un horizonte tan amplio, implica un desafío inmenso para nuestra reflexión moral, ¿no? Algunos piensan que el sínodo abre la caja de Pandora y se oponen a estos temas y otros que son controversiales. ¿Cómo ves este problema, Esteban? Y les contaba que hace unas semanas recibí un librito, ¿no? Me dejaron un librito que precisamente tenía este título, ¿no? Proceso sinodal, la caja de Pandora, ¿no? Como esta imagen mitológica de que, bueno, que se abre esta caja y salen todos los demonios juntos un poco a destruir el mundo, digamos, ¿no? Y bueno, un librito que uno puede decir, bueno, lo escribieron algunos, sí, pero el prefacio, por ejemplo, es escrito por un cardenal, ¿no? Yo creo que algo que es muy claro en general es que las tensiones han ido creciendo a altos niveles también, muchas veces en gran parte de la iglesia, ¿no? De hecho, ahora hace muy poco, el 10 de noviembre, ¿no? El Papa Francisco tuvo que escribir una carta, ¿no? Una respuesta a cuatro teólogas alemanas, y el Papa expresaba, cito, decía él, ¿no? Por los ya numerosos pasos, dice que expresaba su preocupación por los ya numerosos pasos concretos con los que grandes porciones de la Iglesia de Alemania, está hablando,
siguen amenazando con alejarse cada vez más del camino común de la Iglesia Universal. Es decir, que el camino sinodal que había comenzado la Iglesia, que comenzó la Iglesia de Alemania, que está viviendo, el Papa ve también, comparte con ella las preocupaciones, ¿no? O sea que, siendo honestos, se vislumbran también algunos problemas y desafíos en la vivencia concreta del camino sinodal, ¿no? Yo creo que esto no es para negar lo otro, sino para afrontarlo con mucha conciencia. No es la primera vez que después de un concilio hay una gran ebullición en la vida de la Iglesia. Recordemos la crisis arriana, cuando una gran cantidad de obispos estaba dividida. Recordemos la cuestión de la Humane Vitae con el disenso que hubo en ese tiempo tan fuerte en la Iglesia, ¿no? O sea que el problema de la unidad vuelve como un problema importante, ¿no? Y creo que encontramos distintos grupos de fieles que experimentan la crisis que decía hoy Miguel, ¿no? De los esquemas, ¿no? Porque había determinadas formulaciones morales y esquemas explicativos en las que ellos mismos habían sido formados durante su vida en la iglesia, ¿no? Y creo que no son solamente laicos, sino presbíteros, obispos, algunos cardenales, ¿no? O sea, de hecho que hasta le han hecho llegar, como bien sabemos, sus dudas de modo concreto y muy incisivo, ¿no? Al magisterio de Francisco, digamos, ¿no? Yo algo que quería decir que a mí me parece que es importante no silenciar esas voces, o sea, como que realmente no ocultárnosla, y no presuponer la mala intención del disenso, ¿no? Yo creo que, porque es un elemento importante para la reflexión teológica y creo que muchas de las objeciones que se presentan nos ayudan a poner al manifiesto las tensiones que están subyacentes, ¿no? Y a veces también la fragilidad de algunas de las argumentaciones que hasta ahora hemos logrado formular, ¿no? Para poder conciliar tensiones, para poder entender la historia, para poder entender la unidad y la transformación y la pluralidad, digamos, ¿no? Entonces se abre así un camino para profundizar en las razones y en los motivos que los impulsan en esta renovación que está en curso, digamos. Sí, pero muchas veces esas voces rechazan la posibilidad de una renovación en la teología moral. ¿Cómo hacer para tenerlas en cuenta? Creo que la apertura a la escucha de todas las voces no nos exime del hecho de la necesidad de hacer un discernimiento. Y para poder discernir es clave identificar los criterios necesarios, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si la conciencia histórica nos ha abierto un poco los oídos a escuchar los signos de los tiempos, eso hace que se vuelva imperioso. Me acuerdo de un artículo de Dickens muy interesante, ¿no? La necesidad de una criteriología, de encontrar criterios para poder descubrir cuáles son, en los aportes de que la historia nos da y en las transformaciones culturales, en qué sentido pueden ser lugar teológico, ¿no? Si podemos hablar así, que nos den un lugar donde resuena la voz de Dios con autoridad y que tenemos que escuchar en la reflexión creyente. Pero hay que encontrar estos criterios, porque de lo contrario podríamos caer en posiciones un poco insostenibles, poco alentadoras y a veces hasta peligrosas, ¿no? O sea, que nos dan a hacer después ir para atrás, porque creo que en la historia del siglo XX ya pudimos hacer experiencia dolorosa que a veces la abundancia del consenso popular no basta para definir lo éticamente correcto, ¿no? O sea, que un pueblo esté todo de acuerdo con una determinada mirada, no quiere decir que eso sea el programa, digamos. Y en este sentido, la noción de pueblo, por ejemplo, como toda categoría teológica, creo que debe ser considerada de manera atenta y madura para que pueda realmente dar ofrecerse como ese canal de transformación, de renovación, y así, como decía la autora Tantos Hijos, ¿no? Pueda dar frutos de verdadera caridad para la vida del mundo, ¿no? Y justamente en este camino Francisco confía en el olfato del pueblo de Dios, que es el sentido de la fe que el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium había indicado. ¿No sería esta una herramienta fundamental para ese discernimiento? Yo creo que realmente esta invitación a escuchar el olfato del pueblo de Dios y el sensus fidei es una de las interpelaciones
más potentes de Francisco en cuanto a la epistemología, al modo de reflexionar de la moral, ¿no? Porque el poner como la importancia capital del sentido de la fe de todo el pueblo de Dios, nos está hablando de que la renovación de la iglesia, para que se dé armónicamente, se tiene que hacer con todo el magisterio, es decir, no el de los pastores solamente, sino el magisterio que vive todo el pueblo de Dios, ¿no? La Lumen Gentium invitaba, ¿no?, a ya redescubrir la misión profética y magisterial de la totalidad de los fieles, decía, ¿no? Y cómo en su experiencia y en la confesión vital de la fe habitaba un poco la palabra de autoridad también del magisterio, ¿no? En este sentido, creo que la relación entre el sentido y el olfato del pueblo creyente, sus modos de vida, la reflexión moral eclesial y el magisterio de los pastores, no deberíamos entenderla como en una línea vertical, ¿no? Ni descendente, como que los pastores tienen que enseñarle a los laicos simplemente, ni tampoco lineal ascendente, como que tuviésemos que escuchar simplemente las estadísticas y de ahí generar el magisterio, sino que es un círculo recursivo, ¿no?, de enriquecimiento mutuo del pueblo de Dios, ¿no? Y en este sentido, creo que la escucha atenta de la vida y el sentido de los fieles, tenemos que por ahí, sobre todo, me parece, escuchar a los que más sufren, con los que Cristo se ha identificado de un modo muy particular, digamos, ¿no? Cristo pobre, y que muchas veces corren el riesgo de no ser considerados porque son más fáciles de descartar esa voz, ¿no? Creo que este es un itinerario para recorrer de manera creativa, inteligentemente, entre todos los miembros, ¿no? Y es esencial para aprender a escuchar de modo especial a los más humildes, a los que viven en situaciones de fragilidad, de injusticia, de sometimiento, ¿no? Aquellos que están buscando una oportunidad para renacer de la muerte, que ahí está la clave de la verdad, ¿no? La verdad que salva, digamos, ¿no? Y es en ese espacio de diálogo de la salvación donde la verdad puede brindar su mayor fuerza redentora para la iglesia y en el mundo, ¿no? Aunque también acerca de este tema del sentido de la fe, creo que hay que seguir reflexionando porque también puede ser manipulado o usado superficialmente, ¿no? ¿No te parece que ese reparo que mencionás puede ser signo del miedo a avanzar? La profunda relación entre sinodalidad y sentido de la fe, ¿no te parece en sí un camino fecundo? Totalmente, yo creo que es un camino muy fecundo, pero precisamente por esa razón creo que es importante pensar en los riesgos que puedan frenar un desarrollo sano en la vida de las comunidades, ¿no? Porque si no desarrollamos una reflexión sobre el sentido de la fe, sobre el sensu fidei, que ponga los criterios, a la luz los criterios de discernimiento de la historia, de las experiencias, de la sensibilidad de los creyentes, creo que es muy fácil caer en algunas tentaciones de, por ejemplo, de escuchar selectivamente, de tomar con arbitrariedad partido acerca de la validez de algunas voces y no de otras, ¿no? Y a su vez de organizar estructuras que no siempre sean auténticamente participativas, ¿no? Creo que quedan muchas preguntas para pensar acerca de modos de la participación en las comunidades, ¿no? En las diócesis, en la Iglesia Universal, ¿no? O sea, porque si no podemos utilizarlo también de manera muy práctica, digamos, ¿no? Creo que la cuestión, también hay que aceptar que tenemos presupuestos cognitivos, o sea, tenemos ya imágenes previas, ¿no? Cuando escuchamos, entonces escuchamos más una cosa y menos otra. Creo que también tenemos que reconocer que hay intereses de poder que están implicados en la escucha del sensu fidei y también en la decisión de caminar juntos. Me parece que todos estos elementos tienen que ser como explicitados para poder reflexionar con una manera que sea fecunda, ¿no? ¿Se te ocurre algún ejemplo que pueda ilustrar lo que estamos tratando? Bueno, termino con un ejemplo que a mí me pareció bastante evidente, muy fuerte, fue en el balotaje, ¿no? En el marco de las elecciones hace un par de semanas. Creo que todos hemos escuchado, por ejemplo, algunas voces de autoridad que hablaban en nombre del magisterio eclesial en cierta manera, ¿no? O sea, y que tenían también no solamente la pretensión de hablar en nombre del magisterio, sino también como un reflejo del sentido
del pueblo creyente, un poco del sentido de la fe, ¿no? El problema es que si escuchábamos las propuestas, a veces nos quedamos con un poco con la perplejidad moral de no poder votar, ¿no? Porque llegó un cierto momento de la situación donde cualquiera de las opciones que teníamos, sea votar una fuerza, votar otra o votar en blanco o nulo, todas eran moralmente reprobables, según estas enseñanzas así, ¿no? Entonces, según cada una de las visiones, ¿no? Entonces, el espacio para el discernimiento del pueblo fiel, del laico, de los presbíteros, de las personas concretas, ¿no? Quedó bastante, a mi modo de ver, desdibujado. Y encima, casi como dejándonos en un panorama casi de bloqueo, digamos, ¿no? Entonces, llama la atención que la doctrina social, que normalmente era el espacio dentro de la moral que parecía más privilegiado para ensayar la escucha sinodal del sentido de la fe de cada uno de los creyentes y de los miembros del pueblo, se volvió al final un terreno minado, donde no se podía casi que caminar, ¿no? Sin explotar con alguna bomba, ¿no? Aquí creo que encontramos como un desafío muy concreto, digamos.